Ya tenemos en la línea al diputado Santiago Torreblanca del Partido Acción Nacional para platicar hoy. Él es integrante de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión en San Lázaro. Hoy, en el espacio que también comparto a mediodía con Javier Alatorre, diputado, escuchábamos de cerca y escuchábamos esta comisión. Para empezar, pues ni siquiera les dieron los tiempos y los días necesarios para revisar esta propuesta que finalmente fue hecha por el diputado Ignacio Mier de Morena, que por cierto también llegó tarde a la reunión de la comisión, pero pues fue aprobada hasta donde nos quedamos. Así es, muy buenas tardes. Hoy se discutió y fue aprobada esta iniciativa con 17 votos a favor, 10 votos en contra, de la oposición, todos los votos en contra. Apenas el jueves a las 8:30 de la noche nos circularon el dictamen. El artículo 177 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que siempre un dictamen debe circularse a los integrantes con 5 días de antelación a la sesión. ¿Para qué? Para poder conocer el contenido de la misma, hacer observaciones e inclusive discutirlo dentro del propio grupo parlamentario y llegar a una opinión en bloque. ¿De qué se trata esta iniciativa? Cumplidos 70 años de edad, los recursos que se encuentren en las cuentas de la Afore serán transferidos a un fideicomiso público que crean, que se llama Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué problemas tiene esto? Primero, nada garantiza qué rendimientos va a tener ese fondo, a diferencia de las Afores, que están sujetos a un régimen de inversión muy concreto y supervisado, y aparte nada te dice qué va a pasar con los recursos de aquellas personas que fallezcan antes de los 70 años de edad. Se van a quedar en la Afore indeterminadamente. Eso sí, se estableció que los beneficiarios en caso de fallecimiento pueden en ambos casos llegar a cobrar los recursos, ya sea al Fondo de Pensiones para el Bienestar o la propia Afore, según corresponda. A ver, diputado, pero ¿qué se supone que una cuenta? A ver, por ejemplo, yo tengo mi Afore en una institución bancaria, suponiendo que fuera mi caso. ¿Qué en ese momento no se convierte en algo privado que el gobierno No, es no privado, podría? los recursos son privados, En- son propiedad del claro. trabajador por completo. Lo que están haciendo aquí es que sin preguntarte, cumpliendo la de 70 años, van a tomar los recursos de tu cuenta y los van a mover a este fideicomiso público. ¿Cómo Eso lo sí, tengo? ¿Cómo le llamo a eso? ¿Aseguran, recaudan, roban? O sea, ¿cómo se le? mira, no es un robo porque en cualquier momento tú puedes llegar a reclamar los recursos, pero sí están coartando tu libertad. Tú de entrada puedes escoger en qué Afore tienes tus recursos de manera completamente voluntaria y otra, mientras que las Afores están sujetas a un régimen de inversión establecido por la CONSAR y tienes, pues si no garantizado, por lo menos tienes un rendimiento esperado, según el fondo generacional que pertenezcas, aquí no hay certeza sobre cuál es el rendimiento que vas a tener. Y ojo, tú no tienes la libertad de escoger eso. Entonces se trata de algo que atenta contra la libertad de las personas. Si esto Eso sí, llegara, no se pierde el recurso, pero sí atenta contra tu libertad de usar el sí, patrimonio como mejor a ti te convenga. ok, no se pierde el recurso, pero bueno, además estamos hablando de las pensiones de gente de más de 70 años en el Seguro Social o 75 en el ISSSTE, es decir, si de pronto quieren solicitar, o sea, pretenden que una persona a los 70 o 75 años se mete en un enredo de denuncias o de reclamaciones para que pueda uno recuperar sus recursos. O sea, aquí la parte que no terminamos de entender muchos, por eso la petición de platicar con usted es, ¿en realidad hay un beneficio? No, no existe un beneficio. Mira, actualmente una persona de más de 65 años tiene derecho ya sea a pensionarse, ya sea a recuperar una sola exhibición sus recursos. Cumpliendo una persona 65 años va a depender si cumple las semanas de cotización o no, que para este año son 825. Si no cumples las semanas de cotización, tienes derecho a reclamar los recursos en una sola exhibición. Si sí cumples las semanas de cotización, podrás acceder a una pensión que se va a pagar con esos recursos. En el supuesto de que pasando los 65, llegando a los 70 años, no hubiera uno o reclamado sus recursos o pensionado, es que van a hacer este movimiento de la Afore particular al Fondo de Pensiones del Bienestar.
Y en ese caso, el trámite, en lugar de hacerlo ante la Afore, lo va a tener que hacer uno ante el IMSS para Claro. recuperar sus recursos o hacer el trámite de pensión correspondiente o el ISSSTE, según corresponda, si uno era trabajador al servicio del Estado al final de su vida laboral. Hoy se habla de una serie de fondos que se encuentran inactivos por 40,000 millones de pesos y que serán utilizados para dar un beneficio a los trabajadores. Para empezar, no sé de dónde sacan que 46 millones, ojalá 46 millones de mexicanos estuvieran pensionados, pero revisa uno las cuentas del Seguro Social y apenas es 4.5 millones. Si de repente hoy usas esos 40,000 millones que se encuentran en estos fondos de ahorro inactivos, pues te sirve para pagar un mes, no más. Sí, mira lo que pasó originalmente, esto va estrechamente vinculado a la otra iniciativa que promete dar como pensión mínima el último sueldo con el que uno haya cotizado, sin que éste pueda exceder del sueldo promedio de cotización del IMSS, que este año son 16,700 pesos, algo Ujú, movible. ujú. Lo prometieron, presentaron la iniciativa y se dieron cuenta de que con recursos fiscales iba a ser muy difícil de pagar. Entonces deciden en un inicio crear este fondo y dicen que se va a fondear con las utilidades del Tren Maya, que no tiene, con la extinción de Financiera Rural, que se está extinguiendo porque está quebrada, Sí. con lo que lograran cobrar estados y municipios que le debieran dinero al ISSSTE, que es una cantidad menor. Entonces dijeron, bueno, pues Oye, vayámonos sobre estas Mexicana de cuentas abandonadas Aviación, de más de 70 años, que son 40,000 millones de pesos, claro. y si bien no va a alcanzar para fondear las pensiones más allá de 1 o 2 años, pues en 1 o 2 años, piensa el presidente López Obrador, yo ya no voy a estar en el poder Claro. y no será mi problema. Oye, las utilidades de Mexicana de Aviación, cuando vemos que hay Ay, las vuelos utilidades que de salen Mexicana de Aviación que por tiene, uno, cuesta, ¿no? O sea, y que además está trabajando subsidiada con sí, está en dinero de números los, rojos, claro. trabaja. El AIFA trabaja en números rojos, el Tren Maya trabaja en números rojos. ¿Qué sigue, diputado? Finalmente, son de estas cosas que de pronto pues la gente se deja llevar por el canto de las sirenas. A todos nos gusta escuchar, ay, voy a recibir 16,500 de pensión, pero la realidad es que no va a ser así. Sí, mira, para empezar, eso sería únicamente para gente en muy pocos supuestos, inclusive con la iniciativa de López Obrador. Tendría que ser gente que empezó a cotizar después de 1997, gente que tiene más de 825 semanas. Y finalmente, el sueldo sería el último con el que hubieran cotizado y se va a cambiar al promedio de los últimos 3 años. ¿Ok? Entonces, si tu último sueldo era de 8,000 pesos, no te va a ser con una pensión de 16,700, te va a ser con una pensión de 8,000 pesos. Y si tu sueldo era de 10,000, de 10,000 y 12,000, 12,000. Solo para aquellos trabajadores que ganan 16,700 o más, se les garantizaría esa pensión. Pero recordemos, esa es otra iniciativa. Esta tiene que ver únicamente con la creación de ese fondo, que bien puede alcanzar, yo creo que no, la verdad, por lo que estamos comentando. ¿Qué sigue? Bueno, interponer la acción de inconstitucionalidad por 2 razones. Primero, por violación al proceso legislativo y en segundo lugar, porque está utilizando categorías sospechosas. Está con base en un criterio establecido por edad, tomando determinación sobre el patrimonio de una persona, sobre la libertad de cómo administrar ese patrimonio, y con eso es más que suficiente. Pero aparte trae errores que afectan a ellos mismos. Por ejemplo, como está actualmente en la legislación, la transferencia de los recursos al IMSS o al ISSSTE, según corresponda, es a los 10 años a partir de que sean exigibles los recursos. Tratándose de un trabajador que fallezca, serán precisamente para sus beneficiarios 10 años a partir del fallecimiento. Como ahora pusieron que son 70 años a rajatabla, es evidente que una persona que falleció antes de los 70 no va a llegar a cumplirlos. Y Claro. por lo tanto, hay un vacío legal de qué va a pasar con esos recursos por esa mala redacción. Pues vamos a estar muy pendientes. Esto ya no se va al pleno, ya no se discute en pleno, No, ya. se tiene que discutir en el Ok, pleno. perfecto. Eh, Va a ser muy interesante. Teóricamente no podrá discutirse en el pleno si no se le da publicidad en una sesión. Es decir, en la sesión de mañana tendrá que darse publicidad y votarse el miércoles o la próxima semana. Pero aquí gustan mucho de violar el proceso parlamentario, entonces existe la posibilidad de que quieran subir la votación del pleno mañana con dispensa de trámites, lo cual sería ilegal, pero es la especialidad de la casa. No, no sería tampoco la primera vez, pero bueno. No sería la primera vez. Diputado, gracias por tu tiempo y gracias por la explicación. Hasta luego, muchas gracias.